Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Un nuevo webinar de nuestro segundo ciclo de Pacman Talks, herramientas para la nueva normalidad. Quedan 4 charlas todavía por delante. La semana que viene tendremos reestructuración de pasivos con Diego Serrano Redonet y Daniel Patrón Costas como un invitado especial. Bueno, la charla de hoy tratamos en la charla de hoy, nos lleva a un tema importante que es la responsabilidad del directorio, la responsabilidad penal del directorio y algunas notas relevantes en materia de compliance. Tenemos como invitado especial a Rafael Cuneo Libarona, que es abogado especialista en Derecho Penal Empresarial, magíster en Derecho Penal, autor del libro Responsabilidad Penal del Empresario, docente en Argentina y el exterior, autor de la tesis La empresa y el derecho penal ante la Universidad Austral, ex integrante del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, y es socio del estudio Cuneo Libarona. En esta tarde, como presentación e introducción a la charla que va a dar Rafael, estamos con Enrique Betemps, que conjuntamente integramos el equipo de compliance del estudio, así como con otros socios. Enrique es socio especialista en temas laborales y él dará también una semblanza de aquellos aspectos relevantes del derecho laboral en lo que impacte a la responsabilidad del directorio. Porque entendemos, y así es por la experiencia que tenemos desde el asesoramiento del compliance preventivo, que el análisis debe hacerse de manera integral. Claramente la exposición de Rafael nos va a hablar sobre la responsabilidad penal del directorio, digamos que es la última frontera, pero nosotros en la actividad preventiva, en el asesoramiento diario desde lo comercial, vemos también el compliance y el asesoramiento diario en lo regulatorio y en aspectos laborales. El compliance básicamente significa todo el conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones necesitan adoptar para identificar riesgos operativos, legales, establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control, y obviamente los riesgos a prevenir son todos aquellos que conllevan consecuencias como, por ejemplo, una multa, una sanción administrativa, el daño reputacional, pérdida de negocios o, en algunos casos, aquellas que son proveedoras del Estado, la imposibilidad de presentarse a licitaciones públicas. Ahora bien, el directorio, ¿cómo queda impactado por eso? El directorio obviamente queda impactado porque es el órgano responsable de la administración de las sociedades. Es decir, es el principal gestor del cumplimiento del compliance. Lo que ha llevado a que la normativa de compliance de alguna manera impacte en lo que es la responsabilidad tradicional del directorio es justamente la defensa de todos los intereses colectivos. Intereses, por ejemplo, que podemos verlo en materia de mercado de capitales, la captación de ahorro público, la confianza del público inversor. En otra área puede ser la seguridad de los consumidores, el equilibrio ecológico, etc. O sea, hay mayores obligaciones y hay una mayor responsabilidad del directorio. En la etapa preventiva, ¿eso en qué se traduce? En lo que es nuestra actividad. La preparación de planes de integridad, bajo la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, el Código de Gobierno Corporativo en materia de normas de mercados de capitales, el cumplimiento de normativa antilavado a través de la innumerable cantidad de consultas en materia de regulaciones de UIF, regulaciones en materia de lavado de dinero. Es decir, la responsabilidad del directorio, que en la concepción clásica del derecho societario era una responsabilidad subjetiva, originalmente subjetiva, solidaria e ilimitada, pero basada fundamentalmente en el principio de la actuación individual,
hoy se ve impactada por toda la profusa cantidad de normativa de compliance, que en la mayoría de los casos termina en el derecho penal. Entonces, claramente el compliance, desde la perspectiva actual, objetiviza la responsabilidad y eso hace que la responsabilidad sea atribuida al director por el mero hecho de formar parte de un directorio, independientemente de la actuación individual de ese director o del nexo causal que pueda haber entre la actuación del director y la infracción o el incumplimiento o la violación normativa de que se trate. Es decir, que aún no habiendo una intervención directa, el hecho de ser miembro de un directorio ya pone a una persona en una situación de riesgo. Y que, como va a analizar posteriormente Rafael, en riesgo penal. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de prevención, eso requiere que el directorio supervise internamente, permanentemente, el cumplimiento de todos los procesos internos. ¿Para qué? Para que se acredite que efectivamente la normativa aplicable se está cumpliendo, se detecten los riesgos y que de alguna manera se creen los procesos internos para poderse atenuar o evitar. Y de alguna manera, de esa forma, asegurar el cumplimiento del compliance. La mayor deficiencia que uno pueda tener en todos esos procesos internos preventivos del directorio, claramente van a impactar en la posterior responsabilidad del directorio. O sea, la preparación de planes de integridad, códigos de gobierno corporativo, etcétera, permite que el directorio cumpla toda una serie de premisas que se adecúen, que las recomendaciones que se actualicen, que a medida que ocurren situaciones totalmente extraordinarias, como lo que está ocurriendo con esta pandemia, se adecúen y se adaptan a las necesidades que las sociedades, las empresas requieren, al mayor control que se deba hacer de los empleados, etcétera. Una infinita cantidad de pautas que deben ser tenidas en cuenta y que, desgraciadamente, por la nueva óptica y por el impacto de esta normativa de compliance sobre lo que se entiende como responsabilidad del directorio y esa objetivización, hace que el directorio deba estar muy atento a que los mecanismos internos se cumplen. Ello lleva también a que los planes de integridad, los códigos de gobierno societarios, las normativas antilavado, los procesos internos deban ser hechos tailor-made y que no se puedan aplicar recetas generales o modelos de grupo, como cuando uno a veces recibe este tipo de consultas. ¿Puedo tomar el plan de integridad que tengo para todo el grupo? Hay que adecuarlo, hay que adaptarlo, y el directorio sabe que debe tener un control de todos esos procesos internos, como por ejemplo las capacitaciones y actualizaciones. Por eso es que la valoración que los jueces puedan hacer de esas normas que uno desde lo preventivo va a preparar y asesorar al cliente es fundamental, porque en ese momento sabremos si efectivamente el trabajo estuvo inicialmente bien hecho. Ese es el testeo de alguna manera final, del cual, en primer lugar, ahora va a hablar Enrique, haciendo alguna semblanza somera de algunos aspectos y recaudos a tener en cuenta desde la responsabilidad del directorio en materia laboral, y posteriormente Rafael dará comienzo a su charla sobre responsabilidad penal. Gracias, Gabriela. Si las acciones o conductas involucran empleados, el tema podría tener impacto en el plano laboral. La empresa podría verse obligada a realizar una investigación y, dependiendo de su resultado, aplicar sanciones a los empleados respectivos, pudiendo verse obligada a despedirlos. Podría verse incluso obligada a la empresa a iniciar acciones contra los empleados a los efectos de reclamarles los daños y perjuicios respectivos. Esto determina que los empleados de seguro van a cuestionar las medidas, lo que obliga a las empresas a adoptar los recaudos necesarios para poder defenderse de la mejor forma posible frente a posibles reclamos. En tal contexto, y si la
los incumplimientos o violaciones que se atribuyen a los empleados tienen que ver con el programa de integridad o con políticas empresarias, la empresa se va a ver obligada a demostrar que el empleado conocía y comprendía tales políticas empresarias o programas de integridad. Para ello, la primera recomendación es que sea en idioma español o que al menos exista una copia en idioma español. Lo ideal sería que esta copia sea impresa y esté firmada por el empleado y que se guarde copia en el legajo para el supuesto de que el día de mañana el empleado invoque que desconocía la existencia del programa de integridad. De igual modo, lo deseable es que quede constancia escrita y que se guarde en el legajo de la asistencia del empleado a las diferentes capacitaciones que pudieran hacerse respecto de los programas de integridad. Es deseable, siempre en línea de defender a las empresas frente a posibles reclamos, que en los programas de integridad y en las políticas empresarias quede constancia que aquellos elementos de trabajo que proporciona la empresa, tales como tablets, teléfonos celulares, computadoras, son de uso laboral y que el empleado no tiene expectativa de privacidad a su respecto. De modo tal que, de existir un reclamo laboral, el empleado no pueda ampararse en la confidencialidad de la información que surgiría de tales elementos de trabajo. Deberían también hacerse referencia en tales programas de integridad o en las políticas corporativas al derecho de la empresa de acceder y monitorear los correos electrónicos del empleado y de los archivos que se le proporcionan al empleado a los fines del cumplimiento de las tareas. En lo que tiene que ver con la investigación propiamente dicha, y siempre desde el punto de vista laboral, ya le vamos a preguntar a Rafael si está de acuerdo, lo ideal, se puede recurrir a cualquier género de pruebas, lo ideal sería recurrir a los servicios de un escribano, a los fines de que el escribano realice autenticaciones o copias de actas o de cualquier elemento al que pudiera acceder, a los fines de tomar declaraciones, tanto respecto de los empleados investigados como de otros empleados o de terceros, que no se formulen preguntas que excedan lo que tiene que ver con la investigación, que obviamente no se requiere información sensible que nada tiene que ver con la investigación, y que si el espíritu de la empresa es transferir alguna de la información a otras jurisdicciones fuera del país, en el caso de empresas multinacionales, que se solicite la autorización respectiva. En lo que tiene que ver con las medidas a aplicar respecto de los empleados, hay que tener en cuenta que la responsabilidad penal y la laboral, aun cuando se basen en hechos similares, son diferentes. Tienen diferente naturaleza, tienen diferente alcance. Por lo tanto, uno siempre recomienda que hay que verlo en cada caso particular, no me gusta dar una opinión general y universal, pero como gran idea es que si se va a desvincular un empleado o si se va a aplicar una sanción, se lo haga siempre sobre la base de argumentos de tipo laboral, que se atribuyan al empleado hechos que como tales, por ejemplo, no permiten la prosecución de la relación y que no se atribuye un delito penal en la causa de despido, porque si se atribuye un delito penal, la resolución de la procedencia o no del despido propiamente dicha va a estar sujeta a lo que establezca un juez penal, lo que implica que probablemente haya que esperar años a los efectos de la resolución en el juicio penal y el estándar de la justicia penal es aún más exigente que la laboral, con lo cual es probable que si un juez laboral el día de mañana desestime la denuncia o sobresea al empleado, la empresa se vea obligado a reincorporar al empleado y a pagarle los salarios caídos. Por último, y en lo que tiene que ver con la responsabilidad, en principio la responsabilidad laboral también tiene que ver con las acciones a cargo del empleado. Pero podría existir una responsabilidad, llamémosle funcional, por ejemplo, un empleado de contabilidad responsable de la contabilidad de la empresa, que potencialmente no hubiera tenido una participación directa en alguna incorrección a la hora de confeccionar los balances, pero que igualmente por su responsabilidad funcional y por no haber adoptado las medidas de que la diligencia hubiera exigido, la empresa hubiera sufrido un perjuicio o hubiera realizado un balance indebido. Entonces, en estos casos, uno podría decir que la responsabilidad laboral podría no necesariamente ser subjetiva y estar vinculada a una acción positiva del empleado.
Hecha estas aclaraciones iniciales, le doy paso a Rafael para que nos ilustre las cuestiones penales propiamente dichas. Un gusto, Rafael, te recibimos. Bueno, hola a todos. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un privilegio. Ustedes son uno de los mejores estudios del país, sin duda, y bueno, verme acá en este momento hablando con ustedes son esas cosas lindas que te dan la abogacía, ¿no? Lo que hoy vamos a hablar es, voy a poner el cronómetro para no extenderme, un poco esto de la responsabilidad penal del empresario. Cuando existe un resultado lesivo, cuando existe un accidente dentro de una compañía, donde existe una delegación de tareas y una distribución de funciones, ¿quiénes son los que van a ir a declarar en indagatoria y quiénes son los que posiblemente terminen procesados, algunos con prisión preventiva, embargados, llevados a juicio, y tener una pesadilla básicamente de unos 5 años que afecta no solo cuestiones económicas, sino sentimentales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver hoy, en términos muy coloquiales, vamos a despojarnos de cuestiones académicas porque ustedes no son penalistas, es algo que les va a servir a ustedes, decir, tengo este problema con un cliente y con independencia de que necesariamente tengan que consultar con algún abogado penalista especialista, cómo resuelven las primeras 4 o 5 horas para conjurar consecuencias jurídicas graves posteriores. Entonces, vamos a dar una charla bastante sencilla. La idea es que he escuchado estas charlas 2000 veces, igual que ustedes, y creo que me aburrí en casi todas, en todas. Así que lo vamos a hacer lo más dinámico posible, con casos de orden nacional, ejemplos que han sucedido. Podemos hablar de casos que ustedes conocen, con nombre y apellido, para que esto sea lo más interesante posible. Bueno, arranquemos. Hay que ver si esto lo manejo bien. Muy bien, bien, todo. El derecho penal en los últimos 10 años, sobre todo en Alemania y en España, que es donde tenemos los pensadores penalistas más exquisitos del mundo, han traído la corriente nueva, porque esto no sucedía cuando mi viejo era fiscal de cámara, que existe una expectativa social del cumplimiento de las obligaciones que recae sobre el empresario. El empresario hoy es el responsable de conjurar riesgos jurídicamente desaprobados. ¿Qué quiere decir? Ustedes van todos los días al estudio y tienen la expectativa de que cuando se suben al ascensor, el ascensor no se caiga. Entonces, la expectativa social de ustedes, si se van del rol de abogados, es que el ascensor no se caiga. ¿Por qué? Porque todos suponemos, me pasa lo mismo en mi estudio, que hay una suerte de mantenimiento de ascensores. Si yo voy manejando, tengo la expectativa social de que cuando el semáforo a mí se me pone colorado, al otro se le pone verde. O viceversa, se me pone verde a mí, al otro se me pone colorado. No son cosas que las pienso, ya las tengo absolutamente incorporadas. ¿Por qué? Porque tengo una expectativa social de que esto funciona. Si yo voy a un recital cromañón, del cual vamos a hablar bastante, voy a un recital, tengo la expectativa de que si sucede algo, las puertas de emergencia estén abiertas, existan matafuegos y no se prenda fuego el local. Si sucedió lo de Cromañón, ¿qué pasó? Las puertas de emergencia estaban clausuradas. La expectativa social mía se quebrantó, se produjeron las muertes, que es el resultado lesivo, y la responsabilidad penal cae sobre Chaván, que no tiró la bengala. ¿Se entiende cómo es el poder de una nueva estigmatización del derecho penal sobre el empresario para que cumpla sus expectativas? Ya fuimos por la segunda lámina, es todo un éxito esto. Entonces, vivimos en una sociedad de riesgo y el deber del empresario es evitar riesgos jurídicamente desaprobados. Evitar riesgos jurídicamente desaprobados. Esa es la responsabilidad que tiene el empresario. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de Omar Chaván? Era que las puertas de emergencia se abran para no tener un riesgo jurídicamente desaprobado.
¿sí? Que las puertas de emergencia se abran. Otra responsabilidad de Yaván, ¿cuál era? Que no ingrese mayor cantidad de gente a la permitida. Otra responsabilidad de Yaván, ¿cuál era? Que en el lugar donde ponían los sacos no pongan chiquitos, menores de edad, que también se murieron. ¿Por qué? Porque ingresamos en lo que es el riesgo jurídicamente desaprobado. La vida en sociedad nos da riesgos. Manejar es un riesgo, andar a caballo es un riesgo, ir a una cancha de fútbol es un riesgo. Ahora hay riesgos aprobados, que son los que les acabo de mencionar, y los desaprobados. Los desaprobados se suceden cuando se quebranta la ley. ¿Y qué ley tenía Yaván? Bueno, cada explotación comercial, y eso es importante que ustedes lo analicen con sus clientes, cada explotación comercial, un club tiene, además de cumplir las leyes del Código Penal, etcétera, etcétera, tienen normas municipales. Esas normas las tienen que cumplir. Las normas municipales de Cromañón decían que las puertas debían estar abiertas el día del recital. Las normas municipales de Cromañón decían que en Cromañón podían entrar 5.000 personas, entraron 20.000. Entonces, lo que hace un juez, ¿qué es? Vamos a la tercera lámina. Primero, el juez se pregunta, les voy a hacer estos interrogantes, ¿qué es lo que piensa un juez? ¿Qué es lo que piensa un fiscal? Primero, ¿quién omitió cumplir con los deberes a su cargo? Yaván. ¿Por qué? Porque era el director de esa empresa. Segundo, ¿quién debió controlar esa situación? ¿Quién era el encargado? En una escala piramidal, en la empresa, chicos, nosotros tenemos una delegación de tareas y una distribución de funciones. Dentro de esa distribución, de esa escala piramidal, tenemos roles. Entonces tenemos los gerentes de cada compañía. No es lo mismo Cromañón, que era una empresa en términos cuantitativos de personal, era una empresa muy chica, era Yaván y 3 más. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un geriátrico, digo geriátrico deliberadamente porque ahora con el COVID está muy complicada la situación dentro de los geriátricos, yo estoy defendiendo a 3. Dentro de un geriátrico nosotros tenemos un presidente, pero también tenemos inversores, que esos inversores están ajenos a la fuente de peligro y que no pueden controlar la fuente de peligro y no tienen ningún poder de mando sobre los empleados. Entonces tenemos los rangos intermedios que son los gerentes. Y esos gerentes son los que funcionan como garantes. ¿Quién se beneficia económicamente con la omisión del cumplimiento? En este tercer punto, ¿ustedes se acuerdan de la tragedia de Once? Bueno, al titular de la compañía ferroviaria se le atribuyó los homicidios imprudentes de la tragedia de Once porque se comprobó que esto es muy complejo y lo que les voy a decir es despojado de todo contenido político, ¿sí? Esto es una charla académica que nada tiene que ver con lo político. Hago la aclaración porque se le imputó al presidente de la compañía de trenes no haber introducido los fondos que entregaba el Estado para la mejora de los trenes. Entonces se había probado que los trenes eran deficientes y que no tenían frenos adecuados. Entonces, ¿quién se benefició económicamente con esa situación? Esa es la pregunta que se hace el fiscal. ¿Quién designó incorrectamente al empleado infractor? Este cuarto punto fue muy utilizado en el caso de Lapa. No sé si se acuerdan que hace 10 años un avión salió de Aeroparque y antes de despegar tiene un desperfecto técnico, se cae y mueren como 70 personas dentro de ese avión de Lapa, entre ellos el piloto y el copiloto. Cuando comienza la investigación, se determina que tanto el piloto como el copiloto no habían aprobado los últimos exámenes para volar aviones. No habían hecho uso de sus licencias de vacaciones, tenían vencidas las licencias para conducir avión, y en consecuencia, la incorrecta selección del personal provocó que la imputación penal suba hacia arriba y sean
imputados, procesados, embargados, llevados a juicio oral, el gerente de recursos humanos, el director de las compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes lo que tienen que evitar, chicos, es que la imputación por un hecho punible dentro de una compañía suba hacia arriba. Tenemos que tratar de cortar esa imputación en algún lugar y vamos a tener que determinar para eso, ustedes recuerden que en materia penal tienen autores, coautores y partícipes, los que se dividen en dos, primarios y secundarios, según la calidad del aporte que hagan. Tenemos que cortar esa responsabilidad penal en los garantes. Y los garantes generalmente son aquellos que ocupan los cargos gerenciales, los cargos intermedios, que son aquellos que son los que manejan y distribuyen el juego dentro de una empresa. Y después, ¿quién coordinó o quién estaba a cargo de una organización defectuosa? Yavan, en el caso de Cromañón, tenía una organización defectuosa. Los directores de la empresa Lapa tenían una organización defectuosa. Digo los nombres y apellidos porque esto ya salió en los diarios, no estoy ventilando absolutamente nada nuevo. ¿Qué otros casos hay que aplique? Defendí hace muchos años el directorio de una compañía española que explotaba un hotel frente al Obelisco. El hotel tenía 200 habitaciones y en el subsuelo había un sauna. Dentro del sauna se murió un señor de 80 años, se prendió fuego y murió. Le imputan la comisión del delito imprudente a los directores, que eran españoles, y esos directores ni siquiera estaban en el país, porque sostenía la Fiscalía y el Tribunal Oral que los directores eran los responsables de una compañía defectuosa, porque el sauna no tenía alarma, no tenía los pisos reglamentarios, es decir, había incumplido con determinadas normas que hacían al giro comercial de esa compañía. Finalmente terminaron absueltos por otras razones, pero atento con que la empresa no sea defectuosa, y en esto me remito a las palabras que dijo María Gabriela sobre compliance y la importancia que tiene de robustecer el cumplimiento de la norma para que después no exista una imputación penal. La omisión del agente, la omisión del garante, equivale a la conducta activa que hace que tenga un deber jurídico de actuar, de evitación del resultado. Esto que es chino básico, se los voy a explicar con un ejemplo de manual. Ustedes vieron cuando iban al campo hace muchos años. Antes las vías, cuando no había barreras, había un señor tomando mate y veía que venía la camioneta familiar cantando, chuchugua dentro del auto, y veía el tren. Veía el auto, veía el tren, veía el auto y veía el tren. Y el hombre no bajaba la barrera, y no la bajó y se mató. Toda la familia y el tren también. La omisión de la gente, la omisión de no haber bajado la barrera, porque él tenía un deber jurídico de actuación, equivale a la comisión de un delito. Los delitos se dividen en dos. Estoy tratando de ir lo más, a medida que se me van ocurriendo ideas. Los delitos se dividen en dos: de comisión o de omisión. El que mata y dispara es un delito de comisión. Pero vos también podés matar omitiendo, que es el caso de recién, o otro ejemplo que se me ocurre es el caso de la madre que no amamanta a su hijo. El hijo llora, no le da a amamantar durante una semana, ese chico se muere. Es una omisión. Y las normas del Código Penal son normas prohibitivas: no matar, no violar, no amenazar, no librar cheques sin fondos, no defraudar, estafar, etcétera, etcétera. O normas, que son muy pocas, de obligación. Tenés que hacer esto. El caso del bañero. El bañero tiene la obligación de sacar a la gente del agua. Lo tiene que hacer, porque es la posición de garante. Entonces, la omisión equivale a la acción. La justicia penal investiga quién violó la norma y quién es el autor. Y ustedes, y compliance, van a tener que decir, ¿lo hizo el presidente, el gerente o el empleado? Presidente, gerente o empleado.
Esto es muy difícil de determinar en líneas generales porque les aseguro que cuando existe una causa penal desaparecen todos. No, yo ese día no estaba, yo ese día estaba con angina, yo ese día... No, la verdad que mi compañero de trabajo con quien compitió toda la vida el puesto y se sentía en superioridad de condiciones, él es mejor que yo. Él es mucho más importante que yo en la escala piramidal. Entonces, hay que hilar bien, bien finito, bien finito. Porque la justicia penal, cuando sucede una situación, necesita un culpable. Vamos a hablar en criollo. En el caso de los geriátricos, ahora, donde estamos en presencia de un virus novedoso, un virus que no conoce nadie, un virus que tiene una capacidad de contagio brutal, brutal, se lo digo por experiencia, ya tuve COVID, ingresa el virus en un geriátrico. Nadie sabe cómo. Una enfermera, un familiar que fue a visitar a sus padres, un proveedor de Coca-Cola, de gaseosas, la cocinera, lo que fuese. Ahora, la justicia penal hoy no está diciendo el culpable fue el enfermero que trajo el virus y lo hacen responsable del delito de homicidio. No. El director de la compañía es el culpable porque no realizó las conductas que debía hacer para evitar que el riesgo jurídicamente desaprobado suceda y exista. ¿Se entiende? En la época de mis padres, del padre de ustedes, el autor de un delito era el que ejecutaba la acción de mano propia. En nuestro derecho penal moderno, el autor del delito es el que debió haber evitado esa situación. Es el que debió haber evitado esa situación. Concretamente, en los geriátricos no pueden parar los contagios, no los pueden parar. Y sin embargo, hace 20 días atrás tuve un Zoom, como el de ahora, bastante más hostil, donde donde el fiscal pidió la detención de los directores del geriátrico. ¿Por qué? Porque se habían contagiado y se habían muerto 15 personas. La detención. Había 15 querellantes, más el fiscal, eran 16, y fue una audiencia oral muy interesante para contar a mis hijos y a mis nietos. Por suerte no ordenaron las detenciones, pero estuvieron a pocos centímetros de ir presos. ¿Los directores metieron el virus? No. ¿Los directores estaban en el geriátrico? No. Entonces, el autor ya no es el que dispara y tiene el control de la situación, sino que el autor, hoy en día en la Argentina y en el mundo, puede ser alguien que esté a miles de kilómetros de distancia. En el caso Lapa, que es el avión, los autores penalmente responsables de la caída de ese avión estaban a 1000 kilómetros de distancia. Yavan no tiró la bengala. Fontanet no tiró la bengala y fue condenado. ¿Qué hubiese pasado si Yavan estaba en Mar del Plata esa noche fatídica? ¿Hubiese sido autor del delito? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque la compañía ya era defectuosa. La compañía era defectuosa. En el caso del geriátrico, estamos dirimiendo si la compañía era o no era defectuosa. No sé cómo venimos de tiempos, pero ahí vamos. Entonces, esta lámina es muy importante para que ustedes vean cuando el cliente les hace la consulta si hay alguna posibilidad de que el presidente esté complicado o no. Siempre va a depender de cómo es el esquema piramidal de la compañía. Tenemos un presidente, el riesgo jurídicamente desaprobado y para que el presidente sea el autor penalmente responsable, tiene que haber una relación de conectividad entre el presidente y el riesgo jurídicamente desaprobado. Y después la lesión. Y que a su vez la lesión tenga vínculo con el presidente. Todo tiene que estar concatenado. Todo. Todo. En el caso que les cité del sauna, del hotel de los españoles, la salida
que nos permitió la absolución fue esta lámina. La realidad, no se las puedo decir porque esto se está grabando, pero la realidad es que tiene que haber una relación de conectividad entre el presidente y la lesión. Entonces el caso empezó en el año, vamos a dar un ejemplo absurdo, en el año 1990 empezó el caso con la denuncia. Llegamos a juicio 10 años después. En el juicio oral se determinó lo que era la realidad. Los verdaderos responsables de la muerte de ese señor no eran los directores de la compañía que estaban 30 pisos más arriba fijándose si podían traer turistas de España, turistas de Europa, cuántas habitaciones tienen, qué pasaba con los juicios laborales de las empleadas domésticas que habían sido despedidas. Es decir, el director de una compañía ve el macro, no está en lo chiquito. Pero sí el responsable habían sido los que se llaman toalleros. Si ustedes van a un sauna, están los toalleros que le dan la toalla, que controlan el tiempo, cuánto tiempo está esta persona en este sauna, usted tiene edad suficiente, tiene problemas cardíacos. Ellos son los verdaderos responsables porque son los que funcionan como grandes porque están cerca de la fuente de peligro. Si están cerca de la fuente de peligro, entonces tienen la posibilidad de evitabilidad del resultado lesivo, no el gallego que estaba 25 pisos más arriba. Pero ¿qué pasó? Les voy a dar, además de citarle el caso, ¿qué pasaba atrás de los ojos de los jueces? Nosotros queríamos llegar a una mediación, una conciliación, y nos pasó una propuesta económica muy, muy alta. Quería una fortuna, le digo, no. Y vamos a ir a juicio, pero no, es demasiada plata, bajemos, que sí, que no. No llegamos al arreglo, fuimos a juicio oral. En el juicio oral se demostró que, como los presidentes no habían sido parte del riesgo jurídicamente desaprobado y como consecuencia de la lesión, dijeron, se fueron todos absueltos, vengan a traer a juicio a los toalleros. No, le digo, ya prescribió la causa, porque habían pasado más de 10 años. Entonces, la pobre víctima y su abogado, por la ambición que tuvo, la familia de la víctima se quedó sin nada. El caso terminó cerrado con los directores absueltos y los toalleros prescriptos. Prescribió la causa penal. Y la causa se archivó. Entonces, fíjense ustedes quiénes son los verdaderos garantes cada vez que tengan un cliente. Pregúntenle al cliente. Lo que primero le tienen que decir, bueno, tráeme un esquema piramidal. Hay compañías más fáciles que otras. Me tocó defender un banco en una oportunidad y era difícil porque la escala piramidal era enorme. Entonces, fíjense, ¿dónde está el hecho? Acá, en el sector de electricidad del segundo piso. ¿Quiénes trabajan en el mantenimiento de la electricidad? Fulano y Mengano. Fulano, ¿estaba en el país? No, estaba de vacaciones. Venga, Mengano. Che, Mengano, ¿es defectuosa o no es defectuosa la instalación de electricidad que pusiste? Esas son preguntas que las tienen acá en este PowerPoint que estuve trabajando. Y garantes y control, que es lo que ya estuvimos hablando. Entonces, acuérdense que la lesión, me refiero, cuando hablo de la lesión, me refiero a la muerte, me refiero a la violación al deber jurídico, tiene que ser una consecuencia inmediata del incumplimiento de los deberes del garante. ¿Sí? Vamos de nuevo. La lesión tiene que ser una consecuencia inmediata del incumplimiento de los deberes o reglamentos hacia el garante. Estoy pensando en algún ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan en el 2001, 21 de noviembre del 2001, estábamos con el presidente Fernando de la Rúa, dicta un estado de sitio. Ustedes saben que con estado de sitio se suspenden las garantías constitucionales. Sale la gente a manifestarse a Plaza de Mayo y hay 4 muertes. La policía reprime y mata a 4 personas. Son imputados y llevados a juicio el secretario de Seguridad, el jefe de Policía Federal
y Fernando de la Rúa, presidente de los argentinos, que en aquel momento estaba tomando un helicóptero y yéndose a su casa. Creo que es una imagen que todos recordamos, ¿correcto? Repito, secretario de Seguridad, jefe de policía y presidente de la Nación, imputado por la muerte de 4 personas muy lejos de estas 3 personas, situadas muy lejos, y le imputan esos delitos y fueron casi llevados a juicio. El argumento de defensa de la Rúa fue este. Dijo, ¿existe la lesión? Sí. ¿Es una consecuencia inmediata? También, porque era estado de sitio. ¿Es un incumplimiento de mi deber? No, dicté el estado de sitio. ¿Y era responsabilidad mía? No. ¿Por qué? Porque yo estoy delegando esa tarea en el jefe de policía y el secretario de seguridad. Se llamaba Santos y Matov. Si lo googlean, lo van a encontrar. Es un fallo súper interesante. En el caso Yaván, uno de los análisis más extraordinarios que tuvo para mí el derecho penal es cuando lo condenan a Yaván, lo absuelven a Callejeros. Callejeros, el líder de la banda, se llamaba Fontanet. Y lo absuelven, y el fiscal apela y dice, no, para mí la absolución de Fontanet es incorrecta. Porque, ¿quién era más importante en el recital? ¿Yaván, que nadie conocía a Yaván? Nadie sabía quién era Yaván, ustedes no sabían quién era, yo tampoco sabía, ¿eh? ¿O Fontanet? Entonces el fiscal dice, si Fontanet hubiese agarrado el micrófono y hubiese dicho, si tiran otra bengala, suspendo el recital y por favor no tiren más bengalas, debió haber sido Yaván, Fontanet el líder de esa situación. Y por ese argumento los condenan a Fontanet, condenan al baterista, al bajista, al sonidista, etcétera, etcétera, toda la banda condena. Y termina... Las condenas habían empezado con 20 años de prisión para Yaván y termina con 8 años de prisión Yaván y 8 años de prisión Fontanet. Lo que le quiero decir es que con este cuadro que yo les estoy mostrando en pantalla, aquí el garante no era Yaván, era Fontanet. A Yaván lo que se le puede atribuir es la coordinación de una compañía defectuosa. Pero a Fontanet se le atribuye no haber cumplido con su posición de garante. Entonces, ustedes pueden tener un cliente, colegas, pueden tener un cliente con una compañía defectuosa. Está muerto, está procesado, olvídense. Si está muy defectuoso el tema, está difícil de defenderlo. Ahora, también van a tener otra, que es el garante, que es el Fontanet suyo, que también tenía un deber de cuidado, porque era el líder. Yo escribí un libro, me tomó muchos años entender todo esto que estoy explicando, y ahí lo defendía de la Rúa cuando estaba en el juicio. Y uno de los ejemplos que pongo es, ¿ustedes se lo imaginan a Charly García revisando las puertas si están clausuradas, las puertas del Gran Rex? No podemos exigir lo que no es exigible. No podemos exigir. El derecho penal es bastante fácil. Exige lo que debe ser exigible. ¿Le era exigible a Fernando de la Rúa conjurar riesgos jurídicamente desaprobados para que no maten a esas 4 personas? No. De la Rúa dictó el estado de sitio, se tomó un helicóptero y se fue a su casa. Para eso estaban los policías. Existe una delegación de tareas y una distribución de funciones piramidal. La organización más grande, la empresa más grande del país es el Estado. Esa es una empresa, la más grande del país, donde existe, cada uno tiene un ministerio, el ministerio de secretaría, secretaría de subsecretaría, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué tiene que tener un garante? Fernando de la Rúa, ¿qué tenía que tener? O Yaván, ¿qué tenía que tener? Primero, el dominio real de la situación. De la Rúa no lo tenía. Yaván sí lo tenía porque tenía un micrófono en la mano y dijo, está en las grabaciones, si tiran otra bengala, suspendo el recital. Yaván tenía el dominio real, de la Rúa no. Y otro, ¿tiene la posibilidad real de evitar el resultado? Yaván no tanto. Ustedes fueron a recitales. Si el dueño del recital le decía, que ustedes no saben quién es, otra bengala y suspendo, le tiran con tomate, con porro, pobre Yaván. Ahora, si aparece John Lennon y decía, suspendo todo, lo obedecíamos.
Entonces, el garante, estúdienlo, no solo tiene que tener un dominio real, sino que también tiene que tener la posibilidad real de suspenderlo. ¿Sí? Hace muchos años le di una mano a un bañero de Mar del Plata que le imputaron la comisión del delito de homicidio por omisión de 2 chicos que se tiraron a nadar y no los pudieron sacar y los chicos murieron y al bañero le imputaron ese hecho. Porque esto existe, esto es real, esto no es de película. Y uno de los argumentos fue, el bañero no tenía la posibilidad real. ¿Por qué? Porque no le daban la secretaría de... Hay gremios de todo, ¿no? No le daban pata de ranas, no tenían jet ski, ese día el banderillero no había colocado bien la bandera colorada. Entonces, ¿él tenía el dominio? Sí, tenía el dominio real, pero no tenía la posibilidad real de hacerlo. Una cosa es el poder de evitabilidad y otra cosa es el poder de evitación. Esto los españoles la tienen muy, muy clara. Hay varios libros, no se los recomiendo porque es aburrido, yo ya los leí a todos. Varios libros españoles, Basigalupo escribe uno muy bueno que se llama El delito de omisión extraordinario. Hammurabi es la editorial, muy, muy bueno, si les interesa el tema, pero es un lindo choclo. Bien, esos 2 puntos. Entonces, dijimos que la omisión de la gente equivale a la conducta activa que tiene que ver de evitar el resultado. ¿Qué es lo que tiene que hacer compliance? ¿Qué es lo que tienen que hacer los clientes de ustedes? Esta quizás sea la lámina para el estudio de ustedes. Todo lo anterior es, llamen a sus clientes, tómense una reunión con barbijo y le dicen, ustedes tienen que tener primero un sistema de control adecuado. Control, ¿qué es control? Y tener gerentes, instruyanlos con protocolos, los mails, todo eso es prueba. ¿Sirven los mails? Siempre me preguntan lo mismo. Mails, WhatsApp, todo es prueba. Tienen la selección del personal idóneo, lo que pasó en Lapa, el caso del avión, no seleccionaron adecuadamente al personal idóneo porque no cumplían con los requisitos para poder volar aviones y entonces el directorio tiene la responsabilidad penal. Y el suministro de información y de medios. El suministro de información y de medios es, fíjense y presten atención a aquellos clientes que ustedes tengan en la construcción. Construcción o laboratorios y farmacias. Vieron que la construcción a todos los empleados le tienen que dar el casquito amarillo, el arnés, las sogas, zapato de goma. Bueno, todos los accidentes que hay en la construcción donde finalmente el obrero se cae del 5º piso y se muere, eso es delito penal de omisión por falta de suministro de medios. Falta de suministro de medios. Es muy importante que los clientes de ustedes en materia de construcción le brinden adecuadamente, porque siempre cuando está el pobre empleado muerto, cae la policía y lo que primero se fija es si tenía el casco, si tenía el arnés, si tenía los zapatitos de goma. Hay un reglamento para todo eso. Ese es el típico caso. Y el sistema de control era Yaván. Yaván no tenía un sistema de control de la situación, las puertas estaban clausuradas, no tenía matafuegos, había más ingreso de personas de la que verdaderamente correspondía, etcétera, etcétera. Vamos 33 minutos, me pidieron que hable 40. ¿No? ¿Estamos bien? Gabriela, haceme una señal por lo menos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno. Sí, estamos bien, estamos bien. Muy bien. Entonces, la omisión del control, la selección del personal idóneo o el suministro de información hacen que ustedes ingresen, ustedes no, el cliente ingrese en lo que es en el riesgo jurídicamente desaprobado. Y eso equivale a ejecutar el hecho. Repito, todo eso, Yaván no tiró la bengala y fue como si lo hubiese tirado. El director del APA no manejó el avión y fue como si lo hubiese manejado. De la Rúa, en los comienzos de la investigación, no mató a las personas, pero fue como si lo hubiese hecho para el juzgado y la fiscalía, después lo absolvieron. Entonces, la omisión
equivale a la ejecución del hecho si nosotros tenemos las cosas mal organizadas, si tenemos una compañía defectuosa. Junio, dame la salida de este quilombo, ¿no? Para eso vine. ¿Cómo zafamos de esta? Está bien, divino todo esto, lo que dijiste, pero tienen dos salidas los clientes de ustedes. Tienen dos salidas. Tienen una tercera salida, que son cuestiones de autoría, coautoría o participación, que ya es dogmática pura y los voy a aburrir mucho. Pero en una primera, segunda o tercera reunión les pueden decir cómo eximen de responsabilidad penal al cliente con dos herramientas. La primera es el principio de confianza. Esto no está escrito. De hecho, lo que hablamos de hoy, me olvidé avisarles que no está escrito en el Código Penal porque es nuevo. En el Código Penal no van a ver nunca la palabra garante, nunca van a ver la palabra riesgo jurídicamente desaprobado, resultado lesivo. Esto es nuevo, se los dije, vino de Alemania y España en los últimos 6, 7 años. Y el principio de confianza tampoco está. ¿Qué es el principio de confianza? El derecho autoriza a que confiemos en el compañero que tenemos al lado y que cumple con los deberes a su cargo. En una organización piramidal, repito, ustedes confían en que el instalador de los cables lo haya hecho bien. ¿Es mi compañero de trabajo? Sí, no lo veo nunca, porque yo soy abogado y él instala cables. Yo confío en que él lo va a hacer bien. Confío, estoy autorizado. ¿Esto para qué es? Y, por ejemplo, que yo sea... Tuve un caso así de una compañía grande que se terminó yendo a Brasil, de Internet. La compañía de Internet, en el segundo piso, me invadieron los perros, perdón, fuera. En el segundo piso se prende fuego por una instalación incorrecta de los cables, se prende fuego y un flor de incendio, todos los empleados de la empresa de Internet se van corriendo por la escalera y bajan por la escalera a planta baja y se salvan todos. Esto es un ejemplo extraordinario, que lo cito en la facultad. Y se salvan todos. Paralelamente ven el humo por las ventanas y suben 2 policías por el ascensor para salvar a la gente. Cuando suben los 2 policías y llegan al piso del incendio, se abren las puertas y todo el fuego se les viene encima por el ingreso del oxígeno y se mueren. Presidente y vicepresidente de la compañía de Internet son llevados a juicio oral. El presidente estaba en Sao Paulo y el vicepresidente estaba en la Argentina y ese día no había ido a trabajar. Entonces, ¿cuál era mi estrategia de defensa como abogado de esas 2 personas? Yo confiaba en que el instalador de los cables, porque el incendio se produce por una incorrecta instalación de los cables del aire acondicionado. Yo soy técnico en computación, hice un máster en Cambridge de empresas, y qué carajo tengo que saber yo de cómo se enchufa una zapatilla a partir de la cual miles de cables, porque una empresa de Internet, se van conectando entre sí. Es imposible. Bueno, lo llevan a juicio oral. Lamentablemente no hubo sentencia porque conseguimos una probation, ellos no se querían someter a juicio, pero el principio de confianza autorizaba al presidente y al vicepresidente a confiar en una compañía que instalaba. Pero los argumentos de la fiscalía, de la querella y del juez de primera instancia era: si esto fuese un club de fútbol, te absuelvo mañana. Pero siendo una compañía de Internet, donde hay cables por todos lados, ellos no tenían la obligación de tener un estudio más agudo de la situación. Es discutible. Es bastante discutible. Acá ya estamos terminando la charla. Entonces, el principio de confianza, dijimos, yo por el principio de confianza estoy exonerado de responsabilidad. Las excepciones son 2. ¿Sí? Es decir, el principio de confianza fenece o no funciona cuando yo tengo una obligación de vigilancia o de seguridad. El policía no puede confiar en que el ladrón se va a portar bien esa noche. El policía no tiene
principio de confianza, las personas que se ocupan de las vigilancias tampoco, porque tienen justamente esa posición, o el otro punto es cuando hay una sospecha de indebido comportamiento de mi compañero de trabajo. Yo manejo un tren y tengo el piloto y el copiloto, y lo veo que el copiloto está con un poquito de olor a vino. Este caso sucedió, ¿eh? Un poquito de olor a vino, lo vi mareado, le digo, mira, ¿podés hacerte cargo del tren porque no, tengo que bajar un WhatsApp, cualquier pavada? Se va, maneja, choca el tren. No, yo confié en él, pero estaba bien, no, tenía un poquito de olor a vino, pero bueno, ya está, el principio de confianza no funciona. No funcionó el principio de confianza en Lapa, porque el director dijo, no, pero eran buenos pilotos. Entonces yo confío en ellos. Ah, sí, venga el legajo de los pilotos. Y el legajo de los pilotos era muy malo. Y les tiro un chisme que es parte de la realidad nacional. Ustedes vieron que cuando se suben al avión dicen, bueno, el capitán Rafael Cunio los saluda, estamos por despegar rumbo a San Pablo, y mi copiloto es María Gabriela, ella también nos acompaña en el vuelo. Bueno, ¿ellos saben lo que dijeron en el caso de Lapa? El capitán Rafael Batman Cunio y María Gabriela Batichica, y nadie lo advirtió, o algunos se rieron. Bueno, así empezó ese vuelo, así empezó el vuelo. Entonces, cuando hay una sospecha de comportamiento ajeno es indebido, el principio de confianza no funciona. Y la otra y última, y acá terminamos, es la autopuesta en peligro. Cuando la víctima se coloca en una situación de peligro, entonces no se le puede imputar el resultado lesivo al empresario. En el caso que yo le cité del sauna, además de que los directores no eran responsables porque no eran garantes, sino que sí los toalleros eran los responsables, la víctima, el que murió, era un señor que preguntamos, ¿qué tiene? ¿OSDE? Sí, OSDE 310, sí. Fuimos a OSDE y verificamos nosotros mismos como abogados que tenía muchos problemas cardíacos. Y el señor no los había informado al momento de rellenar la planilla de si tenía problemas o no problemas cardíacos. Entonces él tuvo autopuesta en peligro. Autopuesta en peligro, ¿sí? Así que, bueno, creo que ahí estamos. Sí, ahí está, ya terminamos. 41, no me reten, bastante bien. Gracias. Espero haber sido sencillo, que es lo más importante. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, gracias de nuevo. Hago de cuenta que estoy escuchando un montón de aplausos. Así que bueno, ojalá que haya servido de algo. No es nada fácil, pero hoy el derecho penal, colegas, les digo que se está poniendo picante con estas cosas. Se está poniendo picante. Así que bueno, ojalá tengan suerte. Bueno, gracias, Rafael. Ahí creo que había quedado una pregunta planteada por Enrique durante la charla de Enrique. Por ahí, Enrique, ¿podés repetírsela? Sí, Rafael, primero agradecerte, no pudiste haber sido más claro y divertido en toda tu exposición, realmente muy ameno. Así es que a uno le gusta el derecho penal, pese a lo lejano que uno está generalmente con él. Te preguntaba o te planteaba como, digamos, explorando tu posible parecer, si vos creías que las empresas desde el punto de vista laboral debían adoptar, o si eran correctas las medidas que nosotros sugeríamos en cuanto a tener los programas de integridad debidamente redactados, y ayuda a que los programas de integridad se deje constancia que la empresa puede acceder a los correos electrónicos, a los archivos de los empleados, o si esto crees que no tiene importancia frente a algún tipo de delito de esa índole. No, yo creo que Enrique, que sí, si ustedes pueden manejar a través de compliance protocolos bien especificados, bien concretos, muy claros, con orden directas a cada una de las personas, sobre todo, como hablábamos, al aspecto gerencial y aquellos que coordinan las partes intermedias, eso siempre ayuda, siempre ayuda. Ahora, cuidado, vos podés tener un protocolo divino, que generalmente
después se los pasan entre las compañías y perfecto. Pero si vos no tenés, que es la lámina de las organizaciones, que debe estar por ahí, que es un sistema de control adecuado, selección de personal idóneo y suministro de información y de medios, estamos complicados porque somos una empresa defectuosa. Nosotros podemos llevarle al juez y al fiscal, no, mire, el protocolo está increíble. Ese protocolo va a ayudar mucho para delegar las responsabilidades y nos va a ayudar mucho para saber quién es el garante y también nos va a ayudar mucho para aplicar el principio de confianza. Pero el fiscal va a ir más allá y va a ver si el obrero tenía el casquito. Porque después vamos a tener que salir diciendo, el obrero no tenía el casco porque él no se lo quiso poner. Vamos a salir diciendo eso, ¿no es cierto? Para lo cual hay que conseguir testigos, hay que conseguir filmaciones, WhatsApp, etcétera, etcétera. Creo que es un muy buen punto de partida, Enrique, tener ese protocolo que vos decís, como dijiste antes, en idioma español, inglés, francés, lo que sea. Muy bueno, creo que es una base fundamental lo que estás diciendo. Y después lo otro, ¿no? Que es a donde el fiscal se va metiendo. Acá hay una consulta, una pregunta que hacen que es si podés profundizar un poquito el concepto de garante, es decir, ¿quién reviste el carácter de garante en un caso concreto? ¿Quién hizo la pregunta, María Gabriela? Porque es extraordinaria esa pregunta. ¿Quién la hizo? Florencia Marco. Muy bien, Florencia. ¿Por qué es importante lo que dice Florencia? Porque no, en el Código Penal nadie sabe lo que es garante. No existe. Entonces, yo tomo una definición. Yo les voy a dar una definición que, bueno, por deformación profesional me la sé de memoria, que es una definición que está en un libro del doctor Guillermo Jacobucci, que es para mí uno de los mejores jueces que tiene la Argentina, fue juez de tribunal oral, hoy es juez en casación y fue profesor mío en la Universidad Austral. Él dice que el garante es aquella persona que dentro de una situación típica representa una barrera de contención tendiente a evitar riesgos jurídicamente desaprobados que provocan resultados lesivos. Esa es la definición de garante del libro. En criollo es la persona que está en el lugar indicado para evitar el quilombo. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque muchas veces en la escala piramidal o en la organización de una compañía, fulano de tal es el encargado, pero nadie confía en fulano. Está ahí porque tiene 50 años en la compañía, recibe el sueldo, trae la factura todos los días y todos lo queremos. Y lo tenemos ahí. Pero el verdadero garante es no el señor de 70, sino hay un joven de 35 que es un fenómeno y hace todo. Entonces, ¿quién era la persona que tenía la obligación de evitar el problema? Esa es la verdadera definición. Es la persona que dentro de una situación típica, digo típica porque el delito ¿qué es? Un hecho típico, antijurídico y culpable. En una situación típica representa una barrera de contención, que es la que corta el problema, de la que lo soluciona, para evitar riesgos jurídicamente desaprobados, que son incumplimiento de normas. El riesgo jurídicamente desaprobado, yo le dedico un capítulo a mi libro, es algo súper complejo, para evitar resultados lesivos. Ese es el garante. Yaván era el garante porque tenía el micrófono. Yaván entró, agarró el micrófono y dijo, si tiran una bengala más, suspendo el recital. Y el segundo garante, ¿quién fue? Fontanet, porque a Fontanet le hubiesen hecho caso. Esos son los garantes, espero haber contestado. Perfecto, muy claro. Por mi parte, lo que yo quería destacar de tu charla, que me pareció muy interesante, es el concepto de compañía defectuosa. Es decir, aquella compañía en donde el procedimiento interno de compliance, hablando así en forma genérica, no se está cumpliendo, o alguien no está controlando,
o la función de garante no está vigilada, por decir así. La verdad que yo lo rescato como un detalle muy interesante en lo que vos señalabas. Y por otro lado, frente a esa responsabilidad objetiva, que por ahí hay mucha doctrina que entiende que es mucho más barato responsabilizar, vos lo señalaste en tu charla, que a veces no se puede determinar quién es el verdadero responsable de algo, por lo tanto, la objetivización, es decir, responsabilizar a todo el directorio, simplifica plazos, procesos, y además es menos costoso que todo un procedimiento interno para determinar culpabilidad. Es muy interesante lo que señalaste sobre el dominio real para poder dominar algo y la posibilidad real de efectivamente evitarlo. Entonces, la verdad que desde el punto de vista del compliance, y cualquiera sea el área en la que nosotros estemos trabajando, creo que es muy útil como concepto para tenerlo en cuenta. Así que te agradecemos muchísimo, Rafael. Ha sido, la verdad, un lujo tenerte aquí a compartir, y también agradecemos a todos los presentes esta tarde de charla, y los esperamos la semana que viene. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Buena semana. Adiós.